¿Cuál es su visión del momentum actual que está viviendo la República Dominicana? Dichosos aquellos que conocen la causa de las cosas. A mí me gusta siempre, y ustedes me lo permiten, desentrañar esos orígenes, pero no para tomar pose de filósofo ni nada, no, ni matando ese poco de egoísmo, sino porque se supone que si usted conoce el origen de las cosas y tú estás preguntando por el momento, entonces tú vas a comprender mejor y los amigos van a entender mejor. Constitucional, preguntarle al soberano si quiere eso, y si lo quiere y punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo otros aspectos, ¿verdad? Y eso, ¿tú sabes cómo se llama eso en la vida militar? Una operación retrógrada o retardatriz. Cambiar espacio por tiempo. Mientras, y ahí voy a citar a un poeta, a Neruda, mientras la fatiga sigue y el dolor infinito. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? ¿A qué? ¿Para qué? Fíjate la contraposición. ¿Para qué cambiar una cosa que según el gobierno todo está bien? Recibimos en esta mañana a un invitado que nos honra. La mejor manera de iniciar esta semana, este lunes 26 de agosto del 2024. Político, militar, de uno de los de más sólida formación, el general José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, presidente del partido Quinta República, un gran historiador que siempre nos edifica y nos orienta. Buenos días, general. Muy buenos días. Yo creo que el satisfecho soy yo y el honrado soy yo al deferir una invitación que me llena de entusiasmo. Hablándolo con palabras criollas, yo me siento aquí como peje en el agua. Y entonces, no solamente lo digo por la formalidad de decírselo a ustedes, ¿verdad? Sino porque ciertamente aquí se viene a articular ideas. Y articular ideas es pensar, y es una de las cosas más difíciles que suceden en la República Dominicana, y hay que crear las condiciones para ello, y ustedes lo hacen. O sea que estoy aquí muy satisfecho, muy entusiasta, como siempre decirles, un saludo muy dominicanista para toda la audiencia de este programa, un saludo muy pueblista y muy leonelista también. Así es. Con José Miguel Soto Jiménez se puede conversar de todo, porque para mí yo siempre he dicho que es el guardia más intelectual que hemos tenido en la República Dominicana, sin dejar de ser guardia. Es un gran intelectual y un hombre que ha escrito tantos libros y le ha aportado a la República Dominicana. A mí me gustaría, general, sin tener que hacer ni siquiera una pregunta tan específica, ¿cuál es su visión del momentum actual que está viviendo la República Dominicana? Dichosos aquellos que conocen la causa de las cosas. A mí me gusta siempre, y ustedes me lo permiten, desentrañar esos orígenes, pero no para tomar pose de filósofo ni nada, no, ni matando ese poco de egoísmo, sino porque se supone que si usted conoce el origen de las cosas y tú estás preguntando por el momento, entonces tú vas a comprender mejor y los amigos van a entender mejor. Yo siempre me quejo que la política dominicana desde hace muchísimo tiempo se está hecha en base a denunciado. Todo el mundo denuncia y enuncia los problemas, pero pocos dicen cuál es su origen, ¿para qué? Para poder resolverla. El famoso qué hacer de que hablaba Lenin cuando el inicio del partido bolchevique. Yo lo que quiero decirles a ustedes, y lo voy a hacer de una forma pseudo anecdótica. Mira, yo creo que para comprender esto hay que tomar muy en serio, ¿verdad?, lo que dicen las cabezas de las partes. Algunos como voceros de sí mismos, ¿verdad?, como el presidente Abinader. Entonces, si tú llevas eso, hay que ver el origen de las cosas, aunque luzca una repetición medio soqueta. Resulta que yo al principio no entendía, quizá por historicista, no entendía el por qué se hacía la juramentación del presidente en el Palacio, en el Teatro Nacional, rompiendo, señores, una tradición pesada, ¿verdad? No solamente de la edificación, sino
de las instituciones, De nuestro Congreso. del Congreso Nacional. Entonces, fíjate, yo no lo entendía. Esa lógica atrabiliaria que uno vive buscando en la quinta pata del gato, no sabía. Pero no lo sabía hasta que escuché el discurso del presidente. Hasta que lo escuché. Entonces comprendí perfectamente por qué se hizo en el Teatro Nacional. Porque ¿qué es lo que se hace en el Teatro Nacional? Se presentan obras de teatro, comedias, fábulas, sainetes y espectáculos. Y dramas. No, claro, y tragedias. Y tragedias. Y tragedia. Entonces, cuando vi y sobre todo escuché al presidente, comencé a comprenderlo. Porque lo que explica la situación, el momentum que tú estás hablando ahora, naturalmente con las consabidas realidades, no de lo que pudo haber sido y no fue, sino de lo que está pasando ahora. Y yo creo que cada quien debe saber administrar su proceso, y eso lo ocupa todo. Entonces, usted ve que el discurso del presidente lo dice todo, inclusive lo que no debió decir y lo que dejó de decir. Por ejemplo, yo creo que el presidente mató las expectativas de su propio discurso, porque hay que saber, señores, ¿qué es una toma de posesión? ¿Qué es una toma de posesión? Yo creo que ante todo, es la revalidación del pacto de la democracia ante los hechos consumados. Eso no puede quejarse de lo que fue, de lo que no fue. Y nosotros tenemos, señores, como dicen los abogados, jurisprudencia sobre eso. Recuerden que en una de las juramentaciones del presidente Balaguer hubo ausentismo de la Cámara. ¿Ustedes recuerdan Sí. eso? Y tuvo que juramentarse. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Sí. Tú recuerdas ese hecho, ¿verdad? Sí. O sea que nosotros tenemos un cúmulo de experiencia increíble. Pero entonces, fíjate... Era Néstor Contín Aybar. Claro, claro. Fíjate una cosa interesantísima que sucedió ahí. Que el presidente mató las expectativas de su pueblo. Porque nosotros ahora, que nos gusta hacer síntesis de cosas, ustedes tienen que comprender que desde que el presidente fue declarado ganador, él dijo lo que iba a decir en el discurso. Anunció la reforma constitucional y otras de las cosas que él mencionó en su discurso. Otras que no mencionó, pero que aparecieron en el discurso como una redundancia del pasado. Pero recuerden también que el presidente, en una rueda de prensa esa de los lunes, había dicho que no topáramos el pasado, que no iba a ir sino de lo que iba a ser el cambio del cambio. Y ahí comete el primer desliz, porque, señores, lo más difícil en política, yo no conozco, lo afortunado es relevarse a sí mismo. Que un presidente se releve a sí mismo, es lo más difícil. Bueno, pero resulta que mató esas expectativas, ¿verdad? Entonces, mencionando como pieza medular de su discurso, lo que ese tipo de cosas, que ya había anunciado. Pero hay otro detalle. Rompió también la famosa tradición de la tregua de los 90 días. Que yo estoy seguro, porque él hizo ese trabajo también desde que ganó, se juntó con Abel, quiso juntarse con el presidente Leonel Fernández y otros. Entonces, ¿qué hace? Que lanza, oigan lo que le estoy diciendo, lanza su gobierno y su partido a la lucha política. Bueno, pero hay que comprender entonces por qué hace eso. Porque resulta que él habló de candado. Bueno, pero eso está sometido entonces a una interpretación, aún le ponga el candado, como ha pasado en otras ocasiones y en otros antecedentes, ¿verdad? Pero la gente todavía en la República Dominicana no ha comprendido, por una razón cultural, no educacional, cultural, la diferencia que hay entre reeleccionismo y continuismo, ¿verdad? Yo pienso que ese fue un discurso en el mejor de los casos, ¿verdad?
en el mejor de los casos, continuista. Y con eso rompió la tregua. ¿Por qué rompió la tregua? ¿Verdad? Porque si él se dedica a decir lo que va a hacer en este cuatrenio, no una serie de cosas que supuestamente él ha hecho, o ha hecho a medias, o otras no ha hecho, entre ellas las obras, para no entrar en la subjetividad de otros aspectos. Entonces, señores, comprendo ahí que lo que se hizo en el Teatro Nacional corresponde realmente a la especificidad del Teatro Nacional. Una fábula. General. Una fábula. Y hay una parte, y la fábula está, no solamente en el incumplimiento, de eso no habló, de todas las obras que se iniciaron y él prometió en el otro cuatrenio y que no se concluyeron, como también debió decir, en esa ocasión, debió hablar de lo que se gastó en la campaña política, o debió hablar de los empréstitos, de los préstamos, ¿me explico? Y otra serie de cosas, porque a veces yo digo, bueno, yo creo que hay un problema conceptual en cuanto al cambio, lo que es el cambio. Y yo quiero referirme a eso, a la reforma constitucional. A la reforma constitucional. Ahí va mi pregunta sobre la reforma constitucional, su opinión. Que fíjate, bueno, se ha hablado mucho de la reforma constitucional, pero no se ha dicho que para mí es un efecto sombra. La reforma constitucional, yo creo que la reforma constitucional en otras ocasiones siempre es un recurso para actualizar el pacto, porque es un pacto también, la Constitución es un pacto, ¿verdad? Que debe satisfacer a la mayoría de las partes. Bueno, pero entonces, yo creo que el efecto sombra, para usar un término médico, placebo, el placebo es hacer eso para ocultar o para condicionar lo otro. Lo otro, que es el verdadero problema del gobierno, que se llama la reforma fiscal. Entonces, es una carnada, esto de la reforma constitucional. Nosotros ya caímos en ella, todos hemos mordido la carnada, estamos discutiendo los aspectos. Es más, está discutiendo hasta la pertinencia de la forma de la reforma constitucional, se está discutiendo eso. Por ejemplo, mi partido y el presidente Fernández habla de un referéndum, que es el instrumento más democrático. O sea, en otras palabras, preguntarle al pueblo si quiere una reforma constitucional, preguntarle al soberano si quiere eso, y si lo quiere y punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo otros aspectos, ¿verdad? Y eso, ¿tú sabes cómo se llama eso en la vida militar? Es lo que se llama una operación retrógrada o retardatriz. Cambiar espacio por tiempo. Mientras, y ahí voy a citar a un poeta, a Neruda, mientras la fatiga sigue y el dolor infinito. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? ¿A qué? ¿Para qué? Fíjate la contraposición. ¿Para qué cambiar una cosa que según el gobierno todo está bien? Así, para mejorar lo que está bien. Bueno, también es un deseo. El tema de la escogencia del procurador es una de las tantas cosas que incluso cuestionó al doctor Leonel Fernández en su época, que si realmente Radamés Jiménez fue independiente. Fíjate, por eso quise comenzarte a decir. Yo creo que por eso comencé con el discurso, ¿verdad? No simplemente en el ditirambo, ¿verdad? Porque también el presidente, propio del Teatro Nacional, señores, el presidente no pronunció un discurso, actuó un discurso. Lo actuó. Cometió ciertas fallas importantes, porque a mí me enseñaron, y no fue en La Guardia, sino en la literatura y en la retórica en general. Señores, cuando tú haces una cita, tú tienes que dar el crédito, es una regla de oro, ¿verdad? Porque si no, entonces usted lo que quiere decir, no que está plagiando, sino que usted está atribuyendo una cosa que no es suya, ¿verdad? Entonces hay que darle el crédito. Entonces el presidente hizo los énfasis, fue una actuación, óyeme, para muchos sobrecogedora. El cierre. Entonces fíjate, yo lo que te digo es, en ese aspecto, que eso lesiona fundamentalmente la idea, el ideograma del cambio.
del cambio, porque cambiar a sí mismo lo que no se ha hecho debe ser la promesa de lo que hay que hacer que no se ha hecho, que no se hizo. Bueno, pero resulta que no es eso. Entonces, es una pregunta simple. Es una pregunta simple. Yo creo que el presidente Fernández lo ha dicho claramente en sus intervenciones sobre eso. Primero, el deseo de que, fíjate, de que esa parte del discurso de lo que él ha prometido se cumpla. ¿Para quién? Para beneficio del soberano y del pueblo y de la sociedad. Y segundo, entonces, desmentir la fábula. La fábula en este aspecto, en términos estadísticos, de lo que es y de lo que no es, que es una cosa que ratifica no solamente el presidente Fernández, sino la CEPAL, en muchas cifras de esas de crecimiento económico. Y entonces se ha hecho ese trabajo. Ahora, ¿para qué? Para corregir el entuerto. Porque déjame decirte una cosa, hay un hecho consumado. ¿Cuál es el hecho consumado? Que el presidente Abinader se ha reelegido, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, la fuerza del pueblo es demostrado en esas mismas elecciones, pero de forma diferente, y puedo explicar el porqué diferente, resulta que resultó la segunda fuerza política del país y el mayor partido, y más importante, partido de la oposición. Eso es claramente, antes eso se dudaba. Ahora no nos vamos a meter en lo que ya es un hecho consumado, porque entonces yo creo, fíjate cómo son las cosas, buscando el origen de las cosas. ¿Por qué el presidente, que con el resultado de las urnas, de la forma que fuese, resultó se supone que tiene un cúmulo de poder extraordinario, no solamente para la reforma constitucional, sino para todo? Entonces yo te digo a ti, ¿por qué el acercamiento o buscando la anuencia? En todos los sentidos. Señores, para tú reformar la Constitución, necesitas las 2/3 partes de la matrícula del Congreso. De la matrícula ¿Y cuánto tiene él? Él tiene 146 diputados, el PRM, y 29 de 32 senadores. Eso más o menos. Más que suficiente. Más que suficiente. Es más, un 80% casi tiene. Entonces, ¿por qué la anuencia? Bueno, tiene que ver mucho con el origen de las cosas. Porque ahí volvemos al kit. El presidente Abinader fue elegido con casi un 26% de todo el electorado. Entonces, ¿dónde están los demás? No es que están solamente la fuerza del pueblo, porque hay que pensar en la colectividad. Y cuando tú piensas en la colectividad, entonces tú tienes que pensar, no uso la palabra pueblo, porque hay gente que dice que el pueblo es una abstracción, ¿verdad? De la sociedad. ¿Qué sucede? Simplemente todo se resume ahí. Los apagones están de moda. La canasta familiar ha subido enormemente. La tragedia de los viajes ilegales se ha renovado, ¿verdad? Solamente para decirte. Y todo lo que se trata de maquillar, señores, usted no ha oído al pueblo que dice que el que se excusa, se acusa, ¿verdad? Ahí es que está el gran problema. El momentum actual está fomentado en eso, en las grandes cosas que vienen en el país, de los desencajes, la inconformidad de la gente. Mira, en el mismo discurso, yo no sé si ustedes han visto una serie de cifras, que no ha sido la fuerza del pueblo que lo ha hecho, el desmentido, sino organizaciones, por ejemplo, la ADP protestó por el asunto de lo que se citó en el presidente, de la cantidad de alumnos que son movilizados, que se habló de un 70% y solamente resultó en 1 punto y algo por ciento, ¿verdad? Entonces, señores, ese es el momento. Ahora, ¿cuál debe ser el papel del liderazgo del presidente Fernández? No que yo estoy trazando líneas, sino lo que yo visualizo de las líneas que él traza. ¿Qué debe ser? Acompañar la población en este tránsito,
de lo que viene, de lo que, corrijo, no de lo que viene, de lo que está, de lo que está. Entonces, al mismo tiempo, apoyar el proceso, apoyar no el gobierno, al proceso, para que todo sea en beneficio de la población, pero sin apostar al tremendismo. Apostar al tremendismo porque la lectura, la literatura siempre es una maestra. Yo recuerdo en una tragedia que a mí me encanta, que es la tragedia de Julio César. Volvemos al espectáculo. Julio César de Shakespeare, que en un momento dado, después de la muerte de César, se está discutiendo el proceso de gran disturbio civil que está pasando, y antes que llegue lo militar. Y entonces, uno de los conjurados dice, hay que tener cuidado de soltar los perros de la guerra, porque cuando se sueltan los perros de la guerra, no hay quien lo amarre. Uh-huh. Y a veces se desgasta en sí mismo y lo amarra el menos aconsejable, uh-huh. Como ha pasado inclusive en la historia dominicana. Entonces, yo pienso que, como diría en los barrios, el juego tapa jugadores, pero todo el esfuerzo que se haga tiene que estar orientado necesariamente a la salud y el bienestar del pueblo dominicano en este tránsito, ¿verdad? Porque eso no quiere decir... ¿Para qué se le da a los gobiernos los 3 meses de lo que sea privado? Uh-huh. ¿Por qué se le da? Para que pueda encajar y hacer su cosa. En este caso no tiene sentido porque ellos están bastante encajados, muy encajados. Reorganizar su plan de gobierno. Usted ha hablado, por ejemplo, de la reforma constitucional, que es el centro de la atención nacional, porque ya el presidente de la República, al enviar el anteproyecto al Congreso Nacional, ha dejado claro cuáles son los objetivos que él persigue en esa reforma, de manera tácita, porque ya lo había expresado de manera verbalizada. Hablar de consolidar la independencia del Ministerio Público, de unificar las elecciones, reducir 53 diputados a la actual matrícula de 190 diputados de ese órgano congresual, excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y variar el mecanismo de elección del Procurador o Procuradora General para que no lo escoja de manera a través de una designación directa del Presidente de la República, sino que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo escoja de una recomendación que le haga el presidente de la República, que al fin y al cabo seguirá siendo potestad del presidente de la República. Pero tú lo has dicho todo. Si eso es una pregunta, tú lo has dicho todo, con lo que yo estoy muy de acuerdo. Mira, volvemos rápidamente a lo anterior. Óyeme, tú no notaste en estos 4 años que pasaron que el gobierno se atribuía unos logros, básicamente la lucha contra la impunidad y la corrupción, que según las propias retóricas no era de él. ¿De quién era? Era del gobierno. Del Ministerio Público. Del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, ahora mismo tú has dicho, o sea, es un truco de cámara, lo que se está planteando, ¿verdad? Un truco de cámara. Porque finalmente, como debe ser, ¿quién elige a esas autoridades? ¿Quién le elige? Al procurador lo elige el presidente. El presidente de la República. Ok, tú lo excluyes. ¿Y lo demás? Lo demás, por la composición, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, es un resultado de la mayoría, donde se expresa la mayoría evidente. Porque todos sabemos que, como decía el profesor Bosch, hay cosas que se ven, ¿verdad? Y otras que no se ven. O sea que le estamos dando la vuelta a algo que debería ser simple. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no conozco. Y yo sé que tú tienes conocimiento jurídico. Yo no conozco un país no solamente de las economías libres, sino de las economías dirigidas, donde ese cargo no sea nombrado por el Poder Ejecutivo. Siempre es así. Inclusive, tú ves las películas, o ponerte en función de que se entienda, de los juicios en los Estados Unidos, y tú vas a ver que está claro eso, el Estado contra fulano de tal por tal cosa, ¿verdad? El Estado, ¿verdad? Entonces, esa es una expresión, para no decirte el papel de los comisarios políticos en los regímenes socialistas, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo a ti, que le estamos dando vuelta, yo creo que, no liberándolos de culpa, pero
Yo creo que el presidente... Yo antes creía, por ejemplo, que el presidente de la República tenía malos asesores. Ahora me doy cuenta que no. Que son muy buenos, excelentes, son capaces de convertir para fines electorales una fábula en realidad, ¿verdad? Y entonces yo pienso que es parte de eso. Ahora, lo que me indigna de muchas maneras, sin llegar a la cólera, es que se subestime la inteligencia del pueblo dominicano. No solamente la inteligencia de nosotros, que hemos tenido acceso, y desconozcan que el pueblo dominicano es sabio. ¿No? Sabio, inclusive afectado por la escasez, que también está en crisis, de la educación formal. Entonces, es sabio. Y es más sabio de lo que la gente se da cuenta. Yo te decía, comencé a decirte, nos perdimos en los recovecos de mi perorata. Señores, que hay una serie de organizaciones. Yo mencioné el ADP, pero creo que antes de ayer, no sé si ayer o antes de ayer, hubo una manifestación frente al Palacio Nacional. Un plantón frente al Palacio Nacional, sí, reclamando la aprobación del código que demanda la República Dominicana, sí, un código penal garantista de derechos, pero de derechos para todos, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Claro. Y entonces, fíjate que me recuerda a mí el síndrome del jarro pichado. Claro que ustedes conocen el merengue aquel famoso del jarro pichado, creo que de Viloria, no estoy seguro, no me quiero meter, pero, y muy buen merengue. Pero resulta, ¿cuál es el síndrome del jarro pichado? Que anteriormente, antes de estos vericuetos de la modernidad, la gente común, el campesino, todo el mundo bebía café, agua. El jarro pichado servía para todo. Yo recuerdo que era de metal, pero el uso y abuso del jarro pichado producía una serie de hoyos. Al principio, el que estaba con su jarro tapaba con los otros dedos los pinches que tenía. Llegó un momento que se usaban las dos manos. Yo llegué a ver gente usándolo con las dos manos, ¿verdad? Y entonces se tapaba después con una resina que era el copey. Bueno, eso es lo que... Fíjate, yo mencioné uno, tú mencionaste dos o tres, de los grandes problemas que están aquejando la sociedad dominicana. Algunos que trascienden. Yo digo que es un caso sin literatura. ¿Tú sabes por qué? Porque tú lo ves diariamente en la calle. Cómo se expresa el pueblo. En lo que yo te estoy diciendo, lo que me dijeron, que lo he visto yo. A mí me encanta ir a los supermercados. Y a veces como paseo, ¿verdad? Y yo he visto discusiones muy comunes. Hasta ahí llega la política entre las parejas. Yo he visto gente diciéndole, al asombrarse de los precios, decir, tú no querías cambio. Sí. Coge cambio. Fíjate que ahí hay dos lecturas. La desesperación de que no hay cambio, pero también tú vas a ver la fortaleza de nuestra democracia, señores. Fíjate, el caso, que no me lo han puesto ustedes, lo pongo yo, el caso de Venezuela. El caso de Venezuela. Siempre lo que han aducido aquí, mi interés por la historia y eso. Venezuela le llevaba a la República Dominicana, colócate en los años 60. Si le llevaba 30 años a la República Dominicana en su estado de evolución democrática, sobre todo después del famoso acuerdo aquel de punto fijo y la alternabilidad de los dos grandes partidos, los adecos y los copellanos. Señores, lo que está pasando ahora en Venezuela demuestra que nosotros hemos evolucionado y hemos alcanzado la brecha. Porque esto que está pasando en Venezuela, no con esos matices, pero recuérdense que pasó aquí muchas veces. Señores, ustedes se recuerdan, más grave todavía, en una de las campañas donde todavía el Partido Reformista y el PRD eran los que diríamos. Yo recuerdo la batalla campal de Boca Chica. ¿Usted no recuerda la batalla campal de Boca Chica? A tiro limpio. Nosotros hemos sobrepasado todos esos síndromes que pasaron del granadazo en la Junta, del corte de las comunicaciones. Entonces yo pienso que nosotros tenemos una democracia y esas expresiones mismas
¿verdad?, de que la sangre no llegue al río. Yo creo que uno de los deberes del gobierno actual, ¿verdad?, que va a durar sus 4 años ahí, tenemos que apostar a eso, ¿verdad? Y uno de los deberes es que la sangre no llegue al río. Así es. Que la sangre no llegue al río. Sí. O sea, que no se exacerben los ánimos, aún porque el signo de este país, señores, desde la independencia, ¿cuál ha sido? Con periodos, algunos periodos, la inestabilidad, ¿verdad? Pero nosotros, nuestra democracia, hay gente, a mí me llama la atención, gente que dice, no hemos avanzado nada. Ajá. Calcule lo que ha pasado desde la muerte de Rafael Leónidas Trujillo hasta aquí. Sí. ¿Verdad? Hemos avanzado mucho. No tenemos una democracia perfecta, pero tenemos que luchar día tras día para que alcanzar, si no la perfección, la potabilidad de nuestra democracia. General, a propósito del tema de Venezuela, ¿usted no piensa que es muy anacrónico y precoz que ya este gobierno, iniciando ahora mismo un nuevo periodo, ya eligió a Leonel como el enemigo al que hay que atacar y una campaña con el tema de Venezuela para ver cómo... Pero eso es lo que yo te refería hace un momento. Ellos rompieron, vaya usted a saber por qué, yo me lo sospecho, que es lo que dije del continuismo, yo me lo sospecho. Señores, mira eso de Venezuela. Señores, más allá de las emociones y de las pasiones, ¿cuál debe ser realmente el interés de la comunidad internacional, de la comunidad, de la gente? ¿Verdad? Que Venezuela resuelva su problema, que resuelva esa grave crisis que tiene en la actualidad, ¿verdad? Los actores en el sistema internacional son los estados. Entonces, el presidente, no solamente en el discurso, anteriormente ya había hablado y había tomado partido, ¿verdad? Como tomó partido, que es otra cosa, aquel grupo de presidentes de América Latina, entre ellos el presidente Mejía, que están en pleno derecho de expresar, pero no es lo mismo el presidente. El presidente, cuando el presidente habla, está hablando el Estado, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿verdad? Entonces, fíjate un detalle. A mí me pareció extraño, por la no comprensión, muy extraño, que anterior al discurso y todo esto, se desató una campaña contra el presidente Fernández, ejerciendo su papel de mediador. Señores, para que un mediador sea válido, no puede tomar partido, ni de un lado, ni de otro. El presidente Fernández lo ha sido en otras ocasiones de manera exitosa y fue a cumplir una vez más ese papel, ¿verdad? Pero a usted no le pasó esa campaña injuriosa que no sabíamos de dónde venía, lo sospechábamos. Pero el presidente Abinader entonces enseñó el conejo, sacó el conejo de la funda porque él directamente reiteró lo que había dicho, pero después acusa directamente al presidente Fernández de apoyar el madurismo, cosa que es incierta. Señores, ¿cuál fue el primero? Yo no sé si la memoria hay que ayudarla, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que habló de sacar las actas y comprobarlas? Fue el presidente Fernández, antes de que el presidente Abinader lo dijera y antes que otros en el extranjero lo dijeran. El presidente Fernández fue el primero que habló de eso. Entonces se colocó la etiqueta el que estaba detrás de esa campaña. Claro, no me estoy inventando nada, no estamos especulando, sino son las palabras. General, pero por otra parte, cambiando y aprovechando el tema, porque ya casi tenemos que cerrar, el tema haitiano, porque no puedo despedirlo sin antes hablar del tema de Haití. Se habla de que realmente tenemos una frontera que está resguardada, de que tenemos allí todos los militares, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos viendo una situación. Supuestamente están entrando al país nacionales que pertenecen a esas bandas. Lo están dejando pasar por la frontera. Entonces, eso es algo, supuestamente, por eso lo estoy diciendo supuestamente, y es algo que realmente preocupa, porque uno dice, si hay
si hay militares en la frontera, ¿cómo están dejando pasar No, es que a esos es lo mismo miembros de las bandas que aquí en dijo República el Dominicana? compañero aquí, en sentido fraternal, sobre el Ministerio Público. José Tomás. Es lo mismo. No, sobre el Ministerio Público. Es para que tú veas la fórmula. Yo siempre he dicho que hay un doble discurso. Ahora, el culpable no son las Fuerzas Armadas, porque legalmente no lo son. Y además recuérdense que yo no fui jefe de los bomberos. ¿Verdad? Yo fui por 4 años y con una carrera y presté servicio en la zona. Entonces yo lo que quiero decirle a ustedes es que ¿a qué yo me refiero? Señores, primero, que hay que metérselo en la cabeza. Los militares no trazan la política. Los militares no trazan la política, son un instrumento de ella. Legalmente, constitucionalmente, es el presidente de la República, es que es la autoridad suprema, el comandante en jefe, el jefe supremo. Entonces, eso no es letra muerta. Entonces, ¿cuál es la relación? Y ahí está hablando la experiencia. Cuando las Fuerzas Armadas meten la pata, ¿verdad? Entonces, se hacen acreedor del desagrado del presidente de la República. Pero cuando hacen algo bien, algo bueno, el que cobra el reconocimiento, ¿quién es? El presidente de la República. Ahí sí es obvio el asunto, ¿verdad? Entonces yo lo que te digo a ti, que eso es en la realidad. Mira, salió una noticia hace unos días, no sé si antes de ayer, de que se habían otorgado 27,000 y pico de visas. Ujú. Pero si tú ves las visas que se han otorgado mensualmente, tú vas a ver la cantidad increíble de visas que se están otorgando. Y tú dices, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué lo digo? Porque supuestamente no debería pasar, porque en un momento dado se cerraron los consulados. ¿Quién está dando las visas? Ahora sabemos que es por vía de los turoperadores, que sí o qué cosa, ¿verdad? Pero fíjate, ahí está claramente cubierto la dispensa de las Fuerzas Armadas. Porque los dejan pasar. Yo estoy de acuerdo con todo. El flujo migratorio, que es la principal amenaza, no solamente lo de las bandas, el flujo migratorio. Las mujeres embarazadas. No se ha detenido jamás. No, Tú sabes, eso debió decir en el discurso. ¿Cuántos son los deportados ilegales? De eso no se habló. De ese tema no se habló. No se habló, porque yo también pienso que es un tema placebo. Se juega a eso para tener derecho a lo otro, que son los préstamos, ¿verdad? Muchos de ellos acondicionados por el respeto a los derechos humanos. Si usted ve eso así, ¿verdad? Pero hay que ver otra cosa, que diariamente ese flujo sigue. ¿Cuál es la mecánica? Yo tengo una pregunta simple. ¿Usted cree que la situación económica y social que tiene Haití permite solamente en este mes que 27,000 ciudadanos vengan a turistear a la República Dominicana? Es una pregunta lógica. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cientos de miles desde un periodo de tiempo hacia acá. ¿Tú sabes cuál es la dinámica? Que según la ley, esas visas son otorgadas por un año, ¿verdad? Recogen a los individuos cuando se cumple ese año, se lleva a la frontera y en la frontera tienen que pagar una penalidad, ¿verdad? La cobran de nuevo y eso es lo que la gente dice, ahí están regresando. Ahora, lo que usted observa es otra cosa que hay que tomar muy en cuenta también. Es que tradicionalmente, históricamente, lo que pasa en Haití, y es una desgracia, se repercute aquí. Y técnicamente, tácticamente, para usar una palabra de mi argot, lo que sucede es que en el caso de los grupos paramilitares, que son una tradición en Haití, yo te puedo mencionar el Cremier, te puedo mencionar los Tonton Macú, siempre han sido lo mismo. Entonces, cuando tienen problemas allá, son acosados allá, buscan santuario en el territorio dominicano. Pero eso es alarmante. ¿Cuál es el deber? Porque ha pasado ya, Eso es alarmante. ¿Cuál es el deber? Entonces,
No dejar, no permitir que entren bajo ninguna circunstancia, ni siquiera camuflajeado con el flujo migratorio que todos sabemos que aparece. Ese es el problema. Bueno, general, muchísimas gracias. Lo más alarmante en ese sentido que hay una información que salió que el 67% de hijos de haitianas en República Dominicana son registrados como dominicanos. Mira, no nos metimos ahí. Es pero otra te voy a cosa. decir una cosa en cuanto al cambio. Una prueba se ha agudizado el número de parturientas, el número de atención general a los ilegales, el escandaloso caso de las escuelas, ¿verdad? Que se sabe ya que se prioriza inclusive la condición de ilegal frente a la de la dominicanidad. Todo eso es parte del grave problema que tenemos. Y la gente, ¿verdad?, por sus necesidades básicas, lo que se llaman las condiciones materiales de existencia, ¿no?, es capaz de voltear el mundo de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que reiterar, el sentido de la soberanía nacional, el sentido de la custodia de la defensa nacional, que es de muchas maneras, señores, es la defensa del ciudadano común que paga de sus impuestos. Nosotros creemos que es un regalo que nos hacen. La seguridad, la defensa, que tampoco hablamos de eso, del incremento de la delincuencia, no es un regalo de los gobiernos, eso lo pagan los contribuyentes. Bueno. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Todo nuestro impuesto va dedicado a Y eso, es un general. deber del Estado. No es un deber, no es un regalo, es un deber. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo con usted siempre es corto. Yo creo que hay que hacer un programa de 2 horas, 3 horas. Sí, y como quiera faltarán temas. Yo pienso lo mismo, pero de parte de ustedes. Ay, muchísimas gracias.